Veis el bloque general de centros que hay, pues tenemos 276 centros en la pública, que equivalen a 512 aulas y 401 aulas en la concertada. El plan de formación que hemos pensado y que vamos a trabajar a lo largo de este curso está pensado exclusivamente, el plan de formación, repito, está pensado exclusivamente para la pública. La concertada se les va a dar unas cantidades de dinero para que ellos organicen su propia formación. Luego, por lo tanto, lo que a nosotros nos afecta sería simplemente esta que va. Aquí tengo la distribución hecha por territorios. Esta presentación luego va a estar a vuestra disposición y ya muchos datos los asesores de aquí ya lo tienen. Muy rápidamente os digo, ¿qué es lo que van a tener? ¿Qué equipamiento van a tener todos los centros? Van a tener el mini portátil, un netbook, de estos que se llaman mini portátil de 10 pulgadas, y van a ir equipados con sistema arranque dual, Linux y OpenOffice. La parte de Microsoft Office creo que se va a quitar, creo que ni siquiera va a venir instalada. Toda la formación que se va a hacer en cuestiones más técnicas, que serán los responsables de los que la hagan, toda la formación será sobre software libre. Absolutamente todo, bueno, absolutamente todo. Seguro que todo no, pero vamos. Pero el planteamiento es empezar a utilizar y trabajar con el tema del software libre. Entonces, van a tener cada chaval un mini portátil, los profesores de inglés y tutores van a tener un portátil, esos van a tener un portátil clásico, y los chavales un mini portátil, todos. En todas las aulas habrá una pantalla de vídeo digital.